para los que conocen un poco la carrera, no hay una materia de matemática en toda la carrera prácticamente. Y esa es la persona que viene a ordenar las cuentas. Sí, entonces fíjate ya qué irracional que suena eso, ¿no? Uno no imaginaría un economista como ministro de Justicia, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo un abogado en el Ministerio de Economía. Totalmente irracional. Lo segundo es, a mí me hablan de Massa que está generando confianza, ¿no? ¿Qué hizo Massa? Digamos, ¿qué gobernó? Un municipio pequeño en la punta norte del conurbano que vive del ABL de Nordelta y del casino. O sea, no es el estadista que nos están prometiendo. Fue jefe de gabinete también. Bueno, pero hace 20 años. ¿Y duró cuánto? Monedas, poquito. Entonces, en ese sentido, mira, el shock de confianza que nos proponen o que nos están tratando de vender, yo no lo veo, ¿sí? Ahora, habiendo dicho eso, vamos a las medidas en sí mismas. Fue una mezcla de declaraciones de intención con declaraciones de represión. Declaraciones de intención. Queremos bajar el déficit, vamos a transformar a la Argentina en una fábrica de dólares. Y después declaraciones de represión cuando dijo la bestialidad de que van a ir con la FIP a la justicia a buscar a los exportadores que están subdeclarando las exportaciones. Entonces yo digo, si vos tenés un problema de que los exportadores te están subdeclarando las exportaciones, tal vez tenga que ver con la brecha del 120% que rige, digamos, entre el dólar oficial y el blue, el MEP, digamos, cualquier otro de los dólares alternativos. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene la economía. ¿Qué anunciaron sobre eso? Nada. Inflación, vos mencionaste muy bien. Estamos corriendo a velocidad crucero hacia una inflación de 3 dígitos. ¿Qué anunció sobre eso? Nada. Planes sociales, pobreza, empleo, digamos que son las cuestiones que le preocupa a la gente. ¿Qué anunció sobre eso? Nada. Lo único de lo que se hizo un anuncio más o menos concreto es el tema de los subsidios, ¿sí? Que, están, hasta donde tengo entendido, se desarma el cronograma que se había establecido con Guzmán. Digamos, o sea, todos las 10 millones de hogares que se anotaron en este formulario, ya no rige más eso. Y ahora van a ir por un nuevo sistema que también no queda del todo claro, supuestamente es por consumo, pero hasta donde tengo entendido, digamos, mucho detalle sobre eso no hay. Lo único que sí queda claro es que si a vos te toca pagar más, o sea, digamos, te va a aumentar la factura, lo que va a ser un golpe al bolsillo de la clase media. O sea, lo único que sabemos de todo lo que se anunció es que te van a aumentar los impuestos. Leandro, cuando se especulaba con que fuera Sergio Massa la persona indicada, incluso durante el momento en el que estuvo los 20 y pico de días que estuvo Silvina Batakis, se hablaba de que la crisis que estaba atravesando o que está atravesando la Argentina es más una crisis política y no necesariamente económica por números macroeconómicos que pueden ser beneficiosos. ¿Vos coincidís con esto que los números macro son optimistas y que el problema termina siendo político? No, a ver, la economía está explotada, pero el problema también es político. O sea, una cosa no quita la otra. La economía está explotada. Te repito, o sea, estamos corriendo, digamos, como Usain Bolt hacia la inflación de 3 dígitos. El empleo, a ver... ¿Argumentan generación de empleo? ¿Argumentan crecimiento del país? El empleo que se generó es empleo público, ¿sí? O sea, generación de empleo privado estás igual que en el 2019 o por debajo. Entonces, cuando te dicen que el empleo está creciendo, es porque están comparando, digamos, con el desastre que sucedió durante el 2020 con el COVID y la cuarentena. Entonces, claro, si vos te caes 40.000 pisos bajo tierra, después empezás a subir y sí, parece que está creciendo, pero seguís 38.000 pisos bajo tierra. Entonces, los números no son buenos. Y si los números fueran buenos, yo no estoy acá. O sea, yo estoy acá porque la cosa está mal, no porque la cosa está bien. Si la cosa estaría bien, estaríamos todos celebrando, yéndonos todos a Miami. No hay nadie viajando, ¿sí? O sea, tenés que un pasaje en avión, aparte está prácticamente prohibitivo los precios. Entonces, la economía está destruida. Pero el problema político existe y es grave. Y yo creo que Guzmán terminó volando por los aires por una cuestión más política que económica, porque si vos ves, vamos de vuelta al tema de los anuncios de Massa fueron prácticamente calcados a los anuncios de Guzmán. O sea, el tema de los subsidios, que no entra más personal al Estado, o sea, se congela la planta permanente del Estado, se va a cumplir con el acuerdo con el fondo, o sea, literalmente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo único que cambió es la figurita. Ahora, si el programa económico pareciera ser idéntico y fue el programa económico lo que hizo que Guzmán vuele por los aires, ¿qué nos hace creer que ese mismo programa va a hacer que Massa sobreviva? Porque, digamos, las diferencias que había
entre el kirchnerismo duro y, digamos, a quien sea que represente Guzmán, digamos, existía un determinado programa que los hizo chocar. Ese programa sigue estando. Entonces, yo te lo planteo así. Imagínate que Massa intenta aplicar este nuevo sistema digamos, para reducir los subsidios y te aumenta la luz en un 100%, como más o menos se está diciendo, ¿no? ¿Qué piensa que va a hacer el kirchnerismo? Digamos, la masa de agrupaciones piqueteras que tienen al gobierno prácticamente rehén también, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Que van a aplaudir? No, van a ir a la calle, van a acampar el 9 de julio de vuelta. Y cuando eso suceda, ¿qué va a hacer Massa? ¿Va a hacer medidas pro mercado o va a tratar de ir a atender ese grupo de gente? Lo más probable es que vaya a atender ese grupo de gente. Cuando vaya a atender ese grupo de gente, volviste a la situación que estaba con Guzmán. Y los mercados, digamos, se te van a escapar. Entonces ahí de vuelta va a volar el dólar, va a volar la inflación y probablemente volemos todo por los aires. Previo al anuncio de medidas, Leandro, al respecto de este análisis político que hacía, sí hubo cierto respaldo, señales de la imagen que publica la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales, Andrés Larroque tuiteando en apoyo a Sergio Batakis también Massa. la apoyaron y duró ¿cuánto? Sí. Un respiro. O sea, cuando asumís no siempre... considera suficiente, digamos, no. A ver, esos gestos. Obviamente Massa no es lo mismo que Batakis, por supuesto, pero a lo que voy es, cuando asumís obviamente te van a aplaudir y te van a felicitar. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Acá, digamos, hay otras cosas en pugna que yo te repito, o sea, Massa por el momento no hizo nada, ¿sí? Y eso, digamos, y el mercado está respondiendo de esa misma forma. El dólar se movió muy poquito, los bonos se movieron muy poquito, o sea, están todos todavía esperando a ver qué va a hacer. O sea, wait and see. Y se le va a dar un poquito de tiempo, pero se le va a dar poquito tiempo. O sea, yo creo que le van a dar máximo un mes para que anuncie algo concreto y en el mejor de los casos un mes más de chapa, como diciendo, bueno, ok, está armando el equipo. Ahora, si en 2 meses no anunció algo realmente concreto que implique un volantazo del rumbo económico que estamos dando, se cae todo de vuelta. Y ahí los apoyos también se te caen. Leandro, estamos viendo algunos de los puntos claves que ayer dio justamente Sergio Massa: orden fiscal, fortalecimiento de reservas, sostener el superávit comercial y el desarrollo con inclusión social. Te pregunto por el fortalecimiento de reservas, que es uno de los puntos clave, también uno de los únicos lugares claves que no se movió, la situación de Miguel Pese como presidente del Banco Central. ¿Cuál crees que tiene que ser la estrategia o si considerás que es viable la estrategia que están planteando para incrementar las reservas? A ver, obviamente tenés un problema de que Argentina está sangrando dólares, o sea, está perdiendo reservas todos los días. Entonces, lo primero que te voy a decir es, uno de los principales responsables es el presidente del Banco Central, y lo estás dejando en su lugar. Entonces, ahí, digamos, discrepo. No sé por qué, no sé por qué lo sostienen, pero parte de responsabilidad gigantesca la tiene Pelle. Ahora, ¿sobre qué estrategia están adoptando? O sea, ¿qué va a hacer Massa, me preguntás? Por ahora, lo único que escuché yo es más deuda, ¿sí? O sea, van a ir a tomar deuda con la CAF, con con aquel, o sea, deuda en dólares, que supuestamente te decían que era mala. Y aparte, eso no resuelve nada, porque si vos ves la forma en la que Argentina está sangrando y está perdiendo dólares, vos ves el gráfico de reservas, la serie de tiempo es muy graciosa, porque viene, se muere, pega un salto con un pequeño, cuando entró parte de plata al fondo, se muere, o sea, cae, vuelve a pegar otro salto, vuelve a caer, o sea, lo que sea que te den, si vos sostenés la forma en la que está organizada la macro hoy, te va a durar un par de meses y lo vas a volver a perder. Entonces, hoy por hoy tenés, digamos, el problema principal de los dólares en Argentina es que los incentivos para los exportadores están totalmente dado vuelta, que es lo que te decía al principio. Claro. Con una brecha del 120%, o sea, un dólar digamos, oficial, menos retenciones, menos impuestos, ¿quién va a salir a exportar o a declarar exportaciones o va a elegir, digamos, no retener los granos? ¿Por qué? O sea, ¿entendés? Entonces, si vos realmente querés que Argentina exporte, lo puede hacer por las buenas y por las malas. Por las buenas es darle al exportador lo que el exportador necesita para que el tipo vaya, exporte, liquide los granos y al central le entren los dólares. Por las malas es esto otro que anunció Massa, que es ir a perseguirlos,
Sí. y por otro lado, controlar las importaciones, digamos, vía restricciones. Y en ese por las buenas, al exportador, si le das la mano, ¿no te agarra el codo de alguna manera? Pero todos hacen eso. Todos. O sea, en la economía... La economía funciona por incentivos y todos los que trabajan en el planeta Tierra trabajan para ganar plata. Y cuanto más plata ganen, más feliz van a estar. ¿Sí? Si a mí me ofreces un sueldo de 100 o un sueldo de 200, yo elijo el de 200. Lo mismo vos, lo mismo el exportador, lo mismo el piquetero. Entonces, no hay que pensar que el exportador es malo porque en lugar de un dólar de 100 quiere un dólar de 300. Por supuesto que va a querer un dólar de 300. Ahora, vos lo que no podés esperar es que si le das un dólar de 100 cuando existe un dólar de 300, el tipo responda de la misma forma. Pero las importaciones no la hacen con un dólar de 300. No, ya sé, pero a la vez, digamos, si vos tuvieras más dólares, el tipo de cambio, digamos, la economía en general va a funcionar mucho mejor. Está bien, pero ese beneficio es a costa del Estado. ¿Cuál? El importar con un dólar que no es al de 300, sino que es a un dólar más beneficioso. Pero igual no estás importando, si las frenaron todas las importaciones. ¿Me seguís? O sea, te venden como que te están dando un beneficio, pero el costo de ese beneficio es tan pero tan alto que después el beneficio te lo tienen que negar. Porque vos tratás de importar hoy y no hay dólar, entonces no puedes importar. ¿Pero por qué no hay dólar? Porque el exportador recibe un precio basura. ¿Entendés? Bueno, al respecto de esto, mañana se espera, todavía no está definido ni el horario ni el lugar, pero una serie de encuentros que tendrá el nuevo secretario de Agricultura para avanzar con la mesa de enlace en esta especie de disputa que se generó y puede llegar a haber avances. Por lo menos de la mesa de enlace hay predisposición de reunirse en principio. Sabemos que las declaraciones tienen que ver con posturas diferentes, diferenciadas. Ahora, hay necesidad también, entiendo el punto al que vas, pero sí hay una especulación por parte del sector exportador, o por lo menos la mesa de enlace lo que dice es no vamos a perder, o todos los años nos manejamos de esta manera, ¿no? Hay cierta especulación en ese sentido. Pero es que el mercado de granos en sí mismo es así. O sea, vos pensás que ellos tradean con un activo, un commodity, que digamos, su precio se rige por la bolsa de Chicago. Entonces, la naturaleza de esa actividad es especulativa, digamos, pero no lo digo como... No quiero que se asocie la especulación como algo malo. O sea, vos, a ver, te lo planteo así. Vos todos los meses sabés cuánto es tu sueldo, ¿correcto? Tenés un contrato, tenés un sueldo. Ellos no lo saben, ¿entendés? El precio de su producto fluctúa todos los días. Entonces, tienen, digamos, la naturaleza de su trabajo implica que tienen que jugar con eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vos tenés, en Argentina te hablan desde el gobierno, con respecto al valor del dólar en sí, y lo que, digamos, yo entiendo que plantea la mesa de enlace y el sector del campo es que, a ver, el dólar oficial está tan atrasado que todo el mundo está esperando eventualmente una devaluación. Todos. Ahora, y de vuelta, si vos esperás que mañana el dólar valga un poco más y digamos, el valor de tu activo está totalmente asociado al valor del dólar, entonces decís, bueno, si lo puedo esperar, espero, pues total, digamos, si espero mañana me van a pagar más. A raíz de eso se implementa este dólar soja, que es una iniciativa, claro, en principio del Banco Central, y ahora Massa lo impulsa también. Vamos a ver qué pasa. O sea, por el momento no está funcionando. No está funcionando, pero... Leandro, para hablar de otro de los puntos, no de los que manejan dólares, sino de los que manejan pesos, y es uno de los 4 puntos que hablaba del desarrollo con inclusión social, que ahora vamos a compartir también uno de los dentro de ese marco, que es lo que se plantea. Ese es el otro gran foco de incendio que tiene que apagar en este caso el gobierno, un casi 50% de pobreza, sectores reclamando un salario básico universal, mientras tanto tratando de sostener el déficit fiscal. ¿Cómo hacer para equilibrar los dos frentes que tiene abierto en este momento económicamente el gobierno? No, es dificilísimo. Hay que ser claro que el problema que tiene por delante es gigantesco. O sea, el problema es tremendo. Ahora, para la porción pobre de Argentina, que como bien decís es prácticamente la mitad, no va a haber nada más reactivante o nada más progresivo y nada más, digamos, nada le va a generar mayor aumento de su ingreso real que controlar la inflación. Nada, porque de la misma forma que la inflación impacta más en los más pobres, cuando vos la controlás, digamos, el beneficio se lo apropia mucho más el más pobre. Entonces, si vos me preguntás a mí, la estrategia tiene que venir por ahí, no tiene ni nada de sentido salir con la locura del salario universal. Primero porque no hay plata, o sea, no tenés con qué pagarlo. Lo único, digamos, la única forma
de ejecutar un salario universal sería con emisión. Y la emisión te va a generar un fogonazo inflacionario aún mayor. Entonces, lo que sea que le des, vas a generar un problema muchísimo más grande para toda la sociedad, ¿no? Porque la inflación eventualmente impacta por todos lados. Entonces, digamos, a la porción pobre del país, que es gigantesca, digamos, es demasiado grande, vos lo que le tenés que ofrecer es por lo menos una inflación que vaya en caída, que por ahora no le estamos logrando tampoco, ¿no? O sea, este mes que se va a conocer la inflación del mes pasado, la inflación de agosto, probablemente, digamos, sean, bueno, a julio obviamente va a ser mayor a junio, agosto probablemente sea un poquito menor a julio, pero va a ser mayor a la de junio. Entonces, el objetivo número uno para lograr esto tiene que ser bajar la inflación, sí o sí, sí o sí. Ahora, pero para bajar eso, tenés que controlar el gasto, que implica, digamos, controlar la emisión. Y ahí es donde tenés el problema, porque tenés a los grupos piqueteros presionando, insistiendo, y aparte están adentro del gobierno, porque el movimiento Evita es parte de la gestión. Sin embargo, este reclamo no está incluido en las nuevas medidas. Digo, no se habló en ningún momento de avanzar en un salario básico. Se habla de un proyecto de ley que todavía no sabemos los detalles, entraría por el Senado, pero eso es algo que ha quedado al menos como un reclamo de las organizaciones sociales, como vos decís. El gobierno todavía no toma ese reclamo. Sí ha anunciado otras medidas: bono para jubilaciones, recomposición del salario para el sector privado. ¿Ese anuncio considerás que fue, sí, claro, de Massa? ¿Cuál de los dos? Estos dos, que hablan de una recomposición tanto del salario para jubilados como para el sector privado. Para jubilados, lo que escuché yo es un pequeño bono. Para ajustar, para estar por encima de la inflación, claro, ¿no? Para que la fórmula sea más beneficiosa. Claro. Pero bueno, va a ser minúsculo, ¿no? O sea, bienvenido cualquier aumento que le den a los pobres jubilados. Ahí, si querés, a ver, de vuelta, es un parche cuando vos tenés una discusión mucho más de fondo, que no te olvides que, a ver, Alberto asumió, perdón, en campaña era no voy a pagar las LELIC para aumentar las jubilaciones. Lo primero que hizo fue modificó la fórmula de ajuste de forma tal de que prácticamente en todos los trimestres que se aumentaron las jubilaciones estuvo por debajo de la inflación. Y para compensar esto tienen que salir a hacer estos parches, estos bonos todos los trimestres o al menos un par de veces al año. Eso por un lado. Con respecto a recomposición en el sector privado, se están metiendo en algo que no les compete. O sea, ¿por qué el gobierno tiene que ir a decir, digamos, que tal o cual empresa tiene que aumentar salarios? Pues tal vez no puede aumentar salarios. ¿Sí? Por forzar a una empresa a pagar salarios que no puede pagar, la termina fundiendo. Entonces, por el afán de tratar de, entre comillas, ayudar a los empleados, terminaste fundiendo a la empresa que le daba trabajo y terminaron todo mucho peor. Entonces, esa parte no coincido para nada. Vos querés que las empresas aumenten salarios. Para aumentar salarios tenés que aumentar la producción. O sea, tenés que trabajar más, tenés que producir más y producir mejor. Entonces, el objetivo del gobierno, del ministerio, tiene que ser entender qué necesitan las pymes para producir más, para trabajar más, para emplear más. Ese tiene que ser el objetivo, no decir, tiene que pagarle más. Leandro Marcaría, muchísimas gracias por haber venido a P Noticias. A ustedes, chicos, muchas gracias.